Durante este año en nuestro país se realizarán votaciones legislativas, consultas internas y elecciones presidenciales. Por esta razón, el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, que tiene entre sus funciones la formación de audiencias críticas, plantea una reflexión sobre la importancia del voto, como un acto democrático que implica compromisos para el elector y el elegido. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El Comité Defensor del Televidente, analizando la situación del país y las diferentes preguntas que nos han llegado acerca de la democracia, del voto y de todo lo que va a enfrentar este 13 de marzo la población y luego en mayo para la elección presidencial, hemos decidido hacer un programa en donde vamos a nutrir pedagógicamente a todos los televidentes acerca de la democracia, si el voto es la única manifestación democrática y qué responsabilidades se tiene como ciudadano al votar y el elegido al ser elegido por ese votante. Una de las características de nuestro sistema democrático basado en los mandatos de la Constitución de 1991 es el compromiso que tenemos de participar en las elecciones con nuestro voto, respetando las diferentes posturas personales y políticas. No tiene que votar por el proyecto, por el programa que tenga el candidato, porque partiendo de ahí es donde se da cuenta uno si en realidad tienen un verdadero proyecto de país. Yo creo que eso de los partidos ya está más que mandado a recoger, porque en este momento ya es más importante lo que digan y hagan las personas y lo que digan que van a hacer. Entonces ya está bien que un candidato represente un partido, pero me parece mucho más importante lo que el candidato como persona pueda ofrecer. Más por la persona y por la historia de la persona, por lo que ya ha hecho. Yo prefiero más bien que sea como premio al trabajo ya hecho, no a cuentos que de pronto no nos hacían hacer verdad. Deberíamos, como personas que estamos eligiendo, elegir programas, elegir buenos proyectos, pero es que en este caso, como es el Congreso, realmente no podemos elegir ningún programa porque son leyes que se van apenas a crear, a legislar. Pero es importante conocer personas que tengan experiencia, conocimiento, capacidad y que aparte de ello también podamos confiar un poco para que se hagan cosas positivas. La importancia de la participación democrática es no quedarnos en la democracia anterior. Anteriormente nuestra democracia no era participativa, sino representativa. No había ninguna responsabilidad entre el elegido y el elector. Si hoy salimos a votar en estas elecciones y en las de la presidencia y luego vendrán las de los otros cuerpos colegiados, alcaldías y gobernaciones, tenemos que tener claro que tenemos que votar por un programa, primero. Segundo, que el elegido adquiere una responsabilidad hacia el elector y por eso existen unos mecanismos de participación y rendición de cuentas para el poder político de ese poder público. El poder político es esa sociedad en poder constituyente. Es necesaria la participación porque yo no puedo hacer un mandato al cual no di la orden. Entonces usted vota consciente del programa, entonces por eso es que usted puede exigir el cumplimiento del programa, pero usted ni vota, ni conoce el programa, entonces usted qué va a exigir luego que considere que le están violando todos sus derechos. Es importante votar porque ese fue el sistema que escogimos los colombianos cuando votamos por la constituyente. Escogimos que Colombia fuera un país democrático, eso lo llama la Corte Constitucional el principio democrático. La democracia solamente se puede ejercer a través del voto. El voto tiene unas cualidades universalmente aceptadas, que son, por ejemplo, que sea universal, o sea, que puede votar todo el mundo, porque antes en el siglo XIX no podía votar todo el mundo, votaba
el más rico, el que tuviera propiedades, solamente podían votar los hombres libres, los esclavos no podían votar. Y aquí en Colombia solamente hasta el 57 pudieron votar las mujeres. O sea, todo eso se acabó, ya el voto es universal. Es directo, o sea que cuando se vota por presidente o se vota por Congreso, pero no se vota por delegados, como ocurre en los Estados Unidos, que es una votación indirecta. Debe ser secreto, o sea, que nadie pueda saber por quién votaste. Debe ser igual, o sea, que vale igual el voto de la persona, del más humilde de los colombianos, que el voto del más encumbrado, el dueño de un sistema financiero, por ejemplo. Esas cualidades del voto son las que hacen que esa institución ojalá no se pierda, y la invitación es a que todo el mundo vote, porque, como decía Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, el peor analfabetismo que pueda tener una persona es el no votar, porque deja que los demás opinen y hagan por ella. El voto es un mecanismo de participación. En Colombia teníamos experiencia solo de votar y teníamos la idea que la democracia era voto y mayoría. La vida nos muestra que el solo voto no es el acto más democrático y el voto por mayorías, que es una manera de definir una decisión, tampoco es lo más democrático porque, por ejemplo, en el Congreso también se decide en votación por mayorías, pero las mayorías del Congreso representan a las minorías del país, no a las mayorías. Entonces, cuando se vota, están votando las minorías por las mayorías, entonces ahí se pierde la democracia. Por eso, la Constitución del 91 le puso un apellido al voto, y el voto nuestro es programático. ¿Qué significa eso? Que uno no elige personas, elige programas, proyectos que nacen desde la comunidad y se colocan en cabeza de un movimiento, de un partido que tiene una figura visible que va a ir a formar parte del ejercicio del poder público del Estado. De ahí que voto y democracia no son iguales, sino que es un elemento de la democracia. Y un ciudadano colombiano hoy, con la Constitución del 91, lo será en la medida de que vote programáticamente, no porque este le cae bien. Y hoy que la corrupción campea en Colombia, en donde oímos todos los días que los votos se compran, se venden, que formó parte del mercado, con mayor razón se deben votar es por programas y no por personas. La pedagogía es un proceso que va alimentando el conocimiento, porque nuestra Constitución realmente es muy joven y no somos el pueblo más democrático, ni somos los más ciudadanos, ni los más participativos. Entonces requerimos ir haciendo todos esos procesos de conocimiento, formación, para que tengan la capacidad de tomar decisiones con conocimiento. Las decisiones no valen porque yo deposite un voto, sino que yo sepa por qué deposité ese voto, qué va a transformar al país al yo votar por esa propuesta que trae ese grupo social o político que se está representando. Desde el punto de vista de los partidos políticos, son unos mediadores entre las decisiones que aspiran tomar los ciudadanos y lo que el ejercicio público también demuestra para hacer efectiva tales decisiones. En ese sentido, los proyectos políticos de los partidos son los que suman de alguna manera la idea de lo que se va a hacer en una sociedad. Proyectos administrativos, de inversión social, planes de desarrollo, planes de seguridad, inversión en educación. Todo aquello que no se puede hacer a través de una forma directa se canaliza a través de los partidos, que son los llamados a darle esa legitimidad a esas propuestas ante la población y efectivamente hacerlas reales en un país como Colombia. Inicialmente en Colombia existieron solamente dos partidos, Partido Liberal y Partido Conservador, esos desde el siglo XIX. Posteriormente fueron saliendo uno que otro movimiento, entre ellos, por ejemplo, la NAPO, el Partido Demócrata Cristiano, que lo trajeron algunos amigos desde Chile, pero a raíz de la reforma de la Constitución en 1991,
se estableció la posibilidad de que en Colombia existieran partidos con 50.000 firmas. El que consiguiera 50.000 firmas ya tenía su propio partido. Entonces, aquí llegamos a tener partidos que la sede era el apartamento de un señor que se la había conseguido y tenían derecho a que el Estado les pagara y tenían derecho a la televisión. En la reforma política del 2003 eso se acabó y se dijo que los partidos solo podían tener personería jurídica cuando obtuvieran el 2% de la votación nacional. Después se elevó al 3% en la votación nacional. Si van a votar ahora 20 millones de personas, los partidos políticos para mantener su personería jurídica deben tener 600.000 votos para mantener la personería jurídica u obtenerla las que no lo tienen. La idea de la democracia es que participen varios partidos políticos o varios candidatos para acceder al gobierno. Esa es la idea básica, pero el enfrentamiento entre partidos, entre personas, etcétera, a veces se torna muy ácida, muy agria, muy violenta, y ahí ya empezamos a deformar la idea de la democracia. La democracia es que gane el que logre convencer a la mayoría de los ciudadanos en un momento determinado y que en un tiempo específico se pueda volver a votar por los mismos o por nuevos personajes. La abstención es un fenómeno consubstancial a la democracia. Es muy preocupante en Colombia, recordémoslo, la abstención tanto para los cuerpos colegiados como para los cargos unipersonales, por ejemplo, presidente y vicepresidente, es muy alta. ¿A qué se debe? Los politólogos, los historiadores, los políticos hacen estudios y muestran que el ciudadano no asiste a la invitación democrática a votar porque siente que la democracia no lo representa, no le resuelve los problemas, porque los políticos están en un tono corrupto y eso hace que el ciudadano diga no vale la pena votar. Es multicausal, no es pues una sola causa, no. Unos por ideología, otros por pereza, otros por ignorancia, otros porque no tienen transporte ese día. Bueno, hay miles de causas para que la gente no vote. Movilizar, como va a pasar ahora en Colombia, 20 millones de personas es muy complejo. Entonces, muchas se quedan sin votar. Colombia está rondando los 50 millones. O sea, que voten, si votan 20, pues estamos más o menos en lo que todo el mundo tiene en estos momentos de abstención. Dice el artículo 103 de nuestra Constitución, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Para el desarrollo de todo se requiere de un sistema electoral bien organizado que permita la participación de los colombianos. La organización electoral es dual. Es por un lado la registraduría y por el otro lado el Consejo Nacional Electoral. Cada uno tiene sus competencias muy bien definidas. Para ser más prácticos, dijéramos que la registraduría se ocupa de toda la parte mecánica, material de las elecciones, suministro de cubículos, mesas, bolígrafos, tarjetas electorales, censo electoral, bueno, toda esa parte material. Y el Consejo Nacional Electoral de la parte jurídica, de la vigilancia y control de todas las normas electorales que haya que cumplir en materia electoral. Si usted lee el artículo 40, dice que el pueblo tiene la conformación, ejercicio y control del poder. Siempre los mecanismos de participación permiten a la sociedad o a ese constituyente primario ejercitar el poder. A los que se les nombra con ese programa se les puede revocar el mandato.
se le puede hacer vigilancia a través de los organismos de control, las veedurías ciudadanas, que son fuente importante de control del país, y en los mismos momentos de la votación, ya que suenan ritmos de corrupción, se presentarán como veedores organizaciones ciudadanas para vigilar el comportamiento de la función electoral del país. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil han venido diseñando una serie de mecanismos que permiten que los ciudadanos tengan injerencia en el escrutinio. Otra es la invitación a observadores internacionales, a observadores extranjeros, y existen otros mecanismos, el mecanismo por el cual los partidos políticos pueden designar personas, ciudadanos, para que estén junto al momento del escrutinio en una mesa electoral, y cualquier ciudadano lo puede hacer, no es necesario que tenga una condición especial, puede participar en el escrutinio. La gente puede vigilar directamente por los medios de comunicación social y por las redes sociales. Y hoy en día, pues ya con la tecnología, los partidos políticos, los candidatos, deben poner testigos electorales en cada mesa y con los celulares tomar la foto del formulario E14, que es el definitivo, el escrutinio de la mesa, tenerla en el celular o subirla a la nube. La registraduría está subiendo esos formularios a la nube. Aquí puede haber unos fraudes complicados cuando es con plata o cuando es con violencia, pero yo veo muy difícil que haya, digamos, fraudes electrónicos, muy complicado, muy difícil, pues porque todo el mundo tiene celular y está tomando fotos de todo. Se necesitan elecciones transparentes para seguir construyendo nuestra democracia. Nos debemos comprometer con cuidar nuestro voto y el de todos nuestros conciudadanos. Cada canal, Teleantioquia en este momento es un ejemplo, ya creó las pautas respondiendo a las responsabilidades de ley, acuerdo con el Comité Nacional Electoral, para ceder los espacios en forma democrática, igualitaria, reconociendo que cada grupo o movimiento social debe ser escuchado para ser sopesado por la comunidad. En todos los canales públicos y privados existen algo que se llaman los espacios institucionales. En la parte de divulgaciones políticas ya hay algo que está asignado a través del Consejo Nacional Electoral, donde se hace un sorteo a principio de año y se asignan unos espacios en una franja de las 7 de la noche, en el caso de los canales públicos regionales, de 2 minutos, que los partidos pueden utilizar para compartir todos los avances que hacen los partidos, pues es cierto. Y en estos momentos, como estamos en época electoral, el Consejo Nacional Electoral autorizó hacer divulgación política gratuita, es decir, que estos partidos pueden utilizar esos 2 minutos con un enfoque de propaganda electoral. Adicional a esto, hay unas resoluciones nuevas que asignan unos espacios puntuales o unas franjas para unas propagandas políticas gratuitas. Hay una resolución que es sobre la circunscripción para la paz que asignó de lunes a domingo 2 franjas de 30 segundos a las 8:02 de la noche hasta las 8:03 de la noche. Y hay otras franjas que salieron también nuevas para propaganda política gratuita que se le entregan a todos los partidos en diferentes franjas del día, que son a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Todo esto ya está estructurado en unas resoluciones, los espacios están asignados puntualmente a los partidos o candidatos, ya están asignados, es decir, ya uno no puede como participar o decir, venga, yo quiero salir a tal hora porque ya el Consejo Nacional Electoral asignó los espacios puntualmente a los que los necesitan. Eso tiene unos requisitos adicionales, es decir, dependiendo de la resolución, hay una duración de los contenidos, por ejemplo, la franja de la circunscripción para la paz son espacios de 30 segundos, la propaganda política gratuita también son espacios de 30 segundos, pero por ejemplo la divulgación política gratuita es un espacio de 2 minutos.
Adicional a esto, tienen que venir con interpretación de lengua de señas y debe tener pues unas características técnicas que permitan obviamente la emisión de este tipo de contenidos. Teleantioquia no asigna espacios, los espacios los asigna directamente el ente regulador, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral, y hace unos sorteos donde son sorteos públicos que invitan a todos los partidos o movimientos políticos, hacen un sorteo de decir, mire, vea, hay estos espacios, hay tantos candidatos o tantos partidos o movimientos políticos, tal fecha le toca a tal persona, tal fecha a tal persona, pero Teleantioquia no está en la potestad de poder asignar estos espacios. Para cumplir con el compromiso de Teleantioquia de permitir la participación de todos los aspirantes al Congreso de la República, como también a los precandidatos y candidatos presidenciales, el canal creó espacios de participación para ellos en las emisiones de su sistema informativo. Inicialmente en horas de la mañana en Consejo de Redacción, el espacio de 8 a 8:20 de la mañana, para que puedan presentar sus propuestas y dialogar con los periodistas de esta franja informativa, todos los aspirantes, precandidatos o candidatos a la presidencia de la República, entre 8 y 8:20 de la mañana en Consejo de Redacción. Teleantioquia es la elección aquí en Teleantioquia Noticias. Buenas noches. Recuerde que ser jurado de voto. Posteriormente, en el transcurso del día del sistema informativo, el espacio Teleantioquia es la elección, que se emite en Hora 13 Noticias a la 1 de la tarde y en Teleantioquia Noticias a las 7 de la noche, en el cual los aspirantes a Senado y a Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia pueden durante 40 segundos plantear todas sus propuestas. Adicionalmente se presenta o se hace la presentación de cada uno de los aspirantes con todos sus datos, partido político, número en el tarjetón o lista cerrada si corresponde. Se refieren también sus 3 cargos más importantes recientes, sus redes sociales, su número en el tarjetón, toda la información importante para el elector en lo que tiene que ver con aspirantes a las corporaciones públicas, en este caso Cámara de Representantes y Senado de la República. Está abierto el espacio, se permite la emisión de estos mensajes a través de la señal al aire hasta el viernes 11 de marzo a las 7 de la mañana. Es decir, hasta ese día y hora van a estar al aire las expresiones, las propuestas de los diferentes candidatos en la señal de Teleantioquia, y a través de este link, que consiste en una encuesta, se pueden inscribir para que envíen toda su información y puedan plantear sus propuestas, lo que están ofreciendo cada uno de los candidatos a los electores a través de la señal de Teleantioquia. Invitamos desde el Comité Defensor de Televidente a que nos escriban, nos hagan propuestas, opiniones, no solo de este programa, porque este programa es el de ustedes a través de la comunicación, que nosotros somos la voz de toda la teleaudiencia, sino de todos los diferentes programas que tiene Teleantioquia. Ya tiene una apertura de escuchar y el comité de formar parte de la defensa y protección de todos los derechos del canal y de la audiencia. Por eso, en pantalla aparece nuestro correo para que llegue directamente al comité y presenten todas sus inquietudes.